En la fecha y hora antes citada, se da continuación a la audiencia inicial. Fiscalía, ¿algo que manifestar? Su señoría, solicito su autorización para ponerme de pie. Al lugar. Con fundamento en el artículo 19 constitucional, párrafo primero, y 316 del Código Penal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita vincular a proceso a la señora Rosalba Velázquez Valderas por el hecho cometido considerado como delito, ocurrido el 1 de octubre del 2015 por la tarde, cuando la perrita Laika, al regresar de un paseo por el Parque México en compañía de su dueño, esta se dejó caer al piso, teniendo problemas para respirar, comenzó a toser, a convulsionar, a vomitar trozos de pollo, espuma y enseguida la muerte. Muerte provocada por la probabilidad de que la señora Rosalba Velázquez Valderas coloca pollo envenenado en las jardineras del Parque México. En efecto, su señoría, esta Fiscalía cuenta con los siguientes datos de prueba para comprobar la existencia de un hecho considerado como delito y la probabilidad de que la imputada lo cometió. En primer lugar, la denuncia presentada por el señor Ramón Salazar Villagómez, de la cual se desprende que la muerte de la perrita Laika fue ocasionada efectivamente el 1 de octubre del 2015 por la tarde por las circunstancias anteriormente descritas. Muerte ocasionada por envenenamiento, como se demuestra con nuestro segundo dato de prueba, es decir, el informe de necropsia realizada por el perito Pedro Miguel Valeriano, del cual arroja como resultado que la muerte de la perrita Laika fue consecuencia de un síndrome asfíctico, misma que de la abertura de grandes cavidades, del análisis al tracto digestivo y a los pulmones, se arroja como resultado que la muerte fue consecuencia de una intoxicación mortal. Lo anterior es respaldado con el informe toxicológico, realizado el mismo mes de octubre por el perito Juan Antonio Briseida, el cual concluye que la muerte de la perrita Laika fue consecuencia de la ingesta de estricnina, elemento utilizado para la elaboración de raticidas. Como siguiente dato de prueba, contamos con la inspección al lugar de los hechos el 11 de octubre del 2015 por el policía investigador Jacinto Soto Olivares, en el cual se halló una bolsa de plástico color negro que contenía pollo mezclado con tierra, posiblemente el mismo pollo que ocasionó la muerte a la perrita Laika, relacionado estrechamente con la visita, la inspección al domicilio de la señora Rosalba el mismo día por el mismo policía investigador, en el cual se halló un envase de fósforo de zinc y 12 pollos congelados, medios que posiblemente son combinados o colocados en bolsas de plástico y ocultados en las jardineras del Parque México, como se muestra en nuestro siguiente dato de prueba, las impresiones de una videograbación de seguridad aportadas por un vecino de la colonia Condesa el 11 de octubre del 2015, en el cual muestra que efectivamente una persona, probablemente la señora Rosalba Velázquez, acude al Parque México a ocultar objetos entre las jardineras. Como último dato de prueba, contamos con las entrevistas realizadas a los testigos Mariana Almazán, Luis Antonio de Mensain el 10 de octubre y César Augusto el 11 de octubre, de las cuales obtenemos la manifestación expresa de la señora Rosalba Velázquez, quien dijo: estos perros del demonio ya me tienen harta, pinches animales, los voy a seguir matando hasta que no quede ninguno vivo. De esta última expresión, los voy a seguir matando, se infiere que el hecho se ha cometido con anterioridad, puesto que el envenenamiento de la perrita Laika se cometió 9 días antes de dicha declaración. Por los dichos de prueba anteriormente descritos, se muestra la existencia de un hecho considerado como delito y la probabilidad de que la señora Rosalba Velázquez lo cometió, hecho consistente en la intención de cometer actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos, provocándoles la muerte, previstos en el artículo 350 ter con relación al párrafo tercero del 350 bis del Código Penal para el Distrito Federal. Por lo anterior, su señoría, es evidente que se causa un daño a la protección de la fauna de dicho lugar, bien jurídico tutelado por el delito descrito.
Finalmente, su señoría, al no encontrar ninguna excluyente del delito y ninguna extinción de la acción penal del mismo, esta Fiscalía reitera la solicitud de vincular a proceso a la señora Rosalba Velázquez Valderas por los hechos y razonamientos anteriormente expuestos. Es cuanto. Defensa, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría. Solicito permiso para ponerme de pie. Proceda. Su señoría, para que la solicitud de la Fiscalía de dictar auto de vinculación a proceso en contra de mi defendida se requiere en términos del artículo 316, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 19 constitucional, que de los datos de prueba aportados se desprendiera que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que existe la posibilidad de que mi defendida participó en tal hecho. Bueno, esto último no acontece, debido a que en toda la carpeta de investigación no existe señalamiento directo alguno en contra de mi defendida. Nadie la vio arrojando comida, veneno o comida envenenada en ningún lugar del parque, además de que entre todos los datos no se desprende que sea posible la comisión de mi defendida en el hecho que se le atribuye. Lo anterior debido a que, primeramente, respecto al informe toxicológico emitido por el perito Juan Antonio Briseida Juárez, se determinó que había estricnina en el estómago de la perrita laica y en consonancia con la necropsia que le fue practicada a la misma, se determinó que dicha sustancia fue la que le causó los síntomas que le causaron la muerte. Bueno, dicha conclusión solamente nos habla de la muerte de una perrita, pero en modo alguno nos habla de que sea posible que mi defendida participó en dicho acto. Lo anterior debido a que en la inspección que fue realizada a su casa, la señora Rosalba, se encontraron dos cosas: unos pollos y un frasco con 1 kilo de fosfuro de zinc. Al respecto, la defensa manifiesta que la misma señora Rosalba señaló en una entrevista que le fue practicada que los pollos los tiene debido a que el doctor le prescribió una dieta debido a cuestiones de salud en la que solamente puede comer dicho alimento, y que en segunda el fosfuro de zinc lo tiene porque lo usa para eliminar unas plagas de ratas que azotan su departamento. Esta sustancia, fosfuro de zinc, es totalmente distinta a la estricnina que fue encontrada en el estómago de la perrita laica, por lo que dichos datos no nos llevan a la conclusión de que es posible que mi defendida participó en dicho hecho. Lo anterior resulta más claro debido a que en una entrevista que le fue practicada al ciudadano César Augusto Ramírez Hernández, él mismo manifestó que recientemente los dueños de restaurantes de la colonia Condesa pusieron raticida en todo el parque para acabar con la misma plaga de ratas. En segundo lugar, respecto a las impresiones de videograbación de seguridad que aporta la Fiscalía, la defensa manifiesta que la misma no puede ser usada para de nuevo atribuirle responsabilidades a mi defendida, debido a que las mismas capturas no tienen fecha, por lo tanto no hay seguridad de cuál fue el día en el que se capturaron, y que la persona que aparece identificada en dichas videograbaciones no hay forma de que pueda ser identificada, no se tiene identidad de ningún sexo y mucho menos que si es la misma persona que mi defendida. Respecto al hallazgo encontrado en el Parque México de una bolsa con contenido desconocido, la defensa manifiesta que el mismo no puede ser usado porque debido a que no fueron analizados y no se identificó plenamente cuál es el contenido de dicho hallazgo, el mismo no puede relacionarse con ningún otro dato de la carpeta y que por lo tanto tampoco puede llevarnos a la conclusión de que es posible de que mi defendida participó en dicho hecho. Finalmente, respecto al hecho ocurrido el día 10 de octubre en un café ubicado en la esquina de las calles Sonora y Avenida México, en el que los ciudadanos que la Fiscalía manifiesta dijeron que mi defendida fue atacada por un perro de raza mastín napolitano, misma que es una raza grande, y que en consecuencia profirió los gritos que le atribuye la Fiscalía. Al respecto, la defensa manifiesta que en una entrevista que le fue practicada a la señora Rosalba, la misma manifestó que ella simplemente reaccionó insultando al perro que la atacó y que en ningún momento dijo seguiré matando a esos animales, por lo que dichos hechos tampoco pueden ser usados para extraer la conclusión de que es probable que mi defendida participó en la comisión del hecho que se le atribuye. Es por todo esto
y con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso en favor de mi defendida, debido a que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 316, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales ni el 19 constitucional. Es cuanto. Este juzgador resuelve vincular a proceso a Rosalba Velázquez Valderas. Fiscalía, ¿algo más que manifestar? Su señoría, solicito su autorización para tener abierto el debate para imposición de medidas cautelares y además su permiso para ponerme de pie. Adelante. Su señoría, una vez cumplidos los requisitos establecidos por el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita la imposición de las siguientes medidas establecidas en el numeral 155, fracción primera, segunda y séptima de la Ley Adjetiva. Lo anterior, dado a que con los datos de prueba se desprende que la imputada presenta un peligro de sustracción del procedimiento, de obstaculización de la investigación y un riesgo para la comunidad, pues, tomando en cuenta la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares, como lo establece el artículo 156, párrafo segundo del Código citado, se desprende, en primer lugar, el peligro de sustracción de la imputada en términos del artículo 168, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado a que la imputada cuenta con escasos 6 meses de habitar en el domicilio ubicado en calle Sonora número 2, Hipódromo Condesa, Ciudad de México, dato obtenido de la llamada telefónica al señor Mario Torres Robledo, arrendador de la imputada, de lo cual se resalta que el domicilio no es de ella, por lo cual puede alejarse fácilmente cuando lo desee. En segundo lugar, dadas las condiciones particulares, siendo que vive sola, es jubilada, viuda y no cuenta con dependientes económicos, se tienen elementos que demuestran su nulo arraigo a su domicilio. Por ello, esta Fiscalía solicita la presentación periódica de la imputada ante autoridad que considere pertinente hasta resolver el fondo del asunto en términos del artículo 155, fracción primera del Código citado. En segundo lugar, esta Fiscalía solicita la imposición de la medida cautelar señalada en el artículo 155, fracción séptima del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la prohibición de concurrir a determinados lugares, en específicos al Parque México, ubicado en la Colonia Condesa, considerando que se actualizan las hipótesis del artículo 169, fracción primera y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues existe un riesgo de obstaculización del desarrollo de la investigación y el riesgo para la comunidad. El primero, consistente en que la imputada podría acudir a dicho parque a destruir los elementos de prueba, es decir, las posibles bolsas con pollo envenenado ocultados en dicho lugar. Y en segundo, en la posibilidad de que ella acuda a colocar más del posible alimento, afectando a los perros que acuden a dicho lugar, pues como se desprende de su entrevista, ella considera a estos animales sus enemigos, siendo así que manifestó que llegaría a matarlos en defensa propia, situación que se relaciona estrechamente con sus fuertes alergias a los perros. Lo anterior, dada la cercanía del domicilio de la imputada al lugar de los hechos, pues su casa se encuentra enfrente del citado parque y así facilitaría el acceso a dicho lugar. Solicitando además que esta medida sea impuesta hasta dictar sentencia definitiva. Por último, con relación al artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, considerando el peligro de sustracción de la imputada, el riesgo a la comunidad y el peligro de obstaculización de la investigación ya mencionados, se solicita se imponga la medida cautelar contenida en la fracción segunda del artículo 155 del citado código, siendo esta la exhibición de una garantía económica, a modo de que la imputada se abstenga del incumplimiento de sus obligaciones procesales en el presente juicio. Además, tomando en cuenta el resultado de riesgo medio de la opinión de medidas cautelares
y que el daño ocasionado consistió en la muerte de la perrita laica por un acto de crueldad, esta Fiscalía considera que las medidas cautelares son las más proporcionales, idóneas y necesarias para garantizar la presencia de la imputada y evitar la obstaculización de la investigación. Es por lo anteriormente expuesto que esta representación social reitera la solicitud de imponer las medidas cautelares señaladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Fracción primera, presentación periódica ante el juez o ante autoridad que usted designe. Fracción segunda, la fijación de una garantía económica. Y fracción séptima, la prohibición de concurrir al Parque México. Es cuanto. Defensa, ¿algo más que manifestar? Sí, su señoría, solicito permiso para ponerme de pie. Proceda. Con fundamento en el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se niegue la imposición de medidas cautelares propuestas por parte de la Fiscalía, toda vez que no se actualizan las hipótesis de sustracción del procedimiento, obstaculización al mismo, ni mucho menos un riesgo eminente para la comunidad, dado a que de los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación no se desprende necesidad de cautela alguna. Lo anterior debido a que, en relación con la fracción primera del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es evidente que no existe peligro alguno de sustracción del procedimiento por parte de la señora Rosalba, por tres razones. La primera, debido a la colaboración plena que ella ha demostrado con las autoridades desde el inicio de la presente investigación, lo que se prueba con la diligencia realizada en el domicilio de mi defendida, misma que se desahogó con su plena autorización y sin ningún inconveniente, lo que demuestra la cooperación por parte de la señora con las autoridades. Segunda, la condición específica de mi defendida, ya que tal como se desprende de la opinión de medidas cautelares, la señora Rosalba padece de un dolor crónico a causa de una reciente lesión de cadera, lo que le impide desplazarse con facilidad y sobre todo recorrer distancias prolongadas. Es importante destacar que la señora es una persona viuda, habita sola en su domicilio y no cuenta con alguien que le ayude en el hogar. Es por eso que la presentación periódica ante una autoridad designada que se ubique en un domicilio alejado o diferente del de la misma provocaría un grave daño a su estado de salud, ya que, como he mencionado con anterioridad, la señora no cuenta con persona alguna que le ayude a desplazarse de un lugar a otro. Tercera, la comparecencia de mi defendida en el presente juicio, aunado al contenido del punto 10 de la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares, del que se desprende que la señora no cuenta con antecedentes penales, lo que comprueba, en primer lugar, la no sustracción del procedimiento por parte de la señora y, en segundo, la plena disposición de cooperar con las autoridades. En lo referente a la fracción séptima del artículo anteriormente citado, referente a la medida cautelar consistente en la prohibición al acceso o ingreso al parque por parte de la señora Rosalba Valderas, es totalmente inadecuada, toda vez que el Parque México es un espacio público y negarle el acceso o el ingreso a la misma resultaría totalmente desproporcional, ya que su domicilio se ubica frente al mismo y es por eso que constituye un paso obligatorio para ella. De esta manera, es importante destacar que esta medida resultaría totalmente lesiva para su salud, porque, como se ha mencionado con anterioridad, no cuenta con una persona que le ayude a desplazarse y se le obligaría a tomar una vía alterna para llegar a su domicilio, y también se verían afectados sus derechos en virtud de su calidad de adulto mayor. Finalmente, en cuanto a la fracción número 2 del citado artículo, es importante mencionar que resulta innecesaria. Esta medida es consistente en la exhibición de una garantía económica para asegurar la comparecencia de mi defendida en el presente procedimiento, ya que
no se advierte riesgo alguno de sustracción, como lo he mencionado anteriormente, debido a que la señora Rosalba es una persona jubilada, no cuenta con persona alguna que le proporcione o le brinde un apoyo o ingreso económico ni de ninguna otra especie. Es por eso que no se podría establecer incluso una base para fijar la cuantía de dicha garantía. Por otra parte, es importante mencionar que la señora Rosalba es considerada por parte de la ley como una persona adulta mayor. Es por eso que deben respetarse sus derechos, su integridad física, emocional y sobre todo se le debe proporcionar un trato digno y adecuado en cualquier procedimiento judicial que se le involucre. Lo anteriormente explicado encuentra su fundamento en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en relación con el artículo 1 constitucional y el artículo 17 del Protocolo de San Salvador, ratificado por el Estado mexicano. Finalmente, esta defensa reitera la no imposición de las medidas cautelares, toda vez que no se actualiza ni configura riesgo o peligro alguno por parte de la señora Rosalba Valderas, tomando en cuenta su condición física, salud, su condición de adulto mayor y su situación económica. Es cuanto, su señoría.